Y muchas gracias para Buenas los que están ya ahí noches. presentes. Buenas noches para cada uno de ustedes. Y bueno, pues ya vamos a dar inicio. Ya nuestro profesor está allí, porque hoy hay un tema así bien extenso. Vamos a ver cómo el profesor nos va a decir allí cómo vamos a tratarlo, vamos a dividir. Bueno, pero va a ser una clase muy interesante. Así que sin más preámbulos, de verdad que muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden mi nombre para tal vez si hay alguna persona, tal vez que no nos hayamos tal vez presentado, no sé, primera vez, tal vez. Mi nombre es Aldis Martínez, soy de la Fundación Méncores y pues estamos en un ministerio maravilloso que el Señor nos ha llamado desde hace muchos años, la verdad. Ha sido un llamado de Dios y bueno, aquí estamos y parte de ese ministerio que tenemos en ese trabajo con pacientes, con niños, bueno, con tantas personas que están en necesidad. Además de esa función, pues tenemos este curso de naturopatía, con el deseo de poder comenzar prontamente a construir nuestra escuela misionera, ese es el deseo, y el centro, ¿no? Un centro propio, entonces, pues oren por nosotros, así que esto hace parte de lo que hacemos. Recuerden que, bueno, muchos de ustedes son estudiantes, tal vez haya alguno allí, hay algunos invitados hoy especiales que quise invitarlos. Si están interesados en nuestro curso de naturopatía de 2 años, pues comuníquense con nosotros. Es un curso que sin duda, como muchos han dicho, ha sido de bendición. Para mi vida ha sido de bendición porque ahora con estos temas que hemos tenido y bueno, con todas las personas que dan allí clases, el profesor Andrés, por ejemplo, nos imparten cada día nuevo conocimiento y de verdad que es un conocimiento y una herramienta maravillosa para poder ayudar a otros, que es lo más importante, ¿no? Entonces, para todos aquellos que están interesados en nuestro curso, pues comuníquense allí con nosotros. Bueno, así que Dios los bendiga. Vamos a hacer una pequeña oración y vamos a comenzar. ¿Está bien? Vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias te damos por la vida, porque hasta este momento nos has permitido hacer muchas cosas, Señor, y sobre todo nos permites o nos incitas, nos ayudas, insistes más bien con nosotros para buscarte. Y ese es el agradecimiento más grande. No queremos hacer nada sin ti. Queremos que todas las cosas que hacemos, que todo lo que tenemos, que todo lo que llegue a nuestras manos sea en función de hacer algo para ti, de hacer algo que nos permita, Señor. Y bueno, este curso ha sido uno de esos medios. Por favor, bendice cada estudiante, cada persona que está aquí. Por favor, Señor, que tú les puedas seguir dando fuerza, ayudándolos. No es fácil cuando emprendemos un reto, pero es posible. Con esfuerzo, con constancia, con estudio y disciplina, es posible muchas cosas para honra y gloria de ti. Por favor, pedimos una bendición para cada uno de ellos, sus familias y hoy en especial también para el doctor Andrés. Gracias porque lo tienes nuevamente con nosotros y sabemos que va a ser de gran bendición también en nuestras vidas. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, bueno, vamos a dar inicio, doctor Andrés. Bienvenido. Podemos comenzar nuestra clase. Podemos. Eu vou Boa tentar noche. compartilhar a aula aqui na transmissão. Me dá só um segundinho. Tá bom. Tá bom. Não é possível participar da chamada. Mas que chato.
Bueno, recuerden de tomar allí papel, lápiz y estar haciendo sus resúmenes. Es muy importante para ustedes mismos, ¿no? Para recordar. Esos apuntes son muy, muy interesantes y muy importantes. Entonces, recuerden. Y recuerden también de colocar su asistencia en sus grupos y en el chat, por favor. ¡Hijo! ¡Venga! Ahora, hijo. Vamos a estar pendientes Venga. ahí de los micrófonos para que los desactiven y no interrumpamos pues la clase, ¿no? Ainda estou apanhando, Albice. Tá bom, Com no a tem problema. tecnologia nova. Deixa eu Ahí tentar el compartilhar. doctor está intentando compartir los slides. Él está con un computador que no conoce muy bien aún, pero está ahí trabajando en esto. Bueno, mientras que ahí me avisas, Andrés, cuando Sim. esté todo pronto. Mientras que el doctor está allí tratando de solucionar, quiero comentarles tal vez un poco. Recuerden que tenemos nuestros grupos de medicina en donde siempre estamos tratando algunos temas. Voy a querer compartir con ustedes, para todos los que están, yo siempre les he enviado ahí el enlace en sus grupos, en sus cursos, en sus grupos, grupo 1, 2, bueno, porque es muy importante que los temas, ¿no?, que tratamos, y voy a estar compartiendo con ustedes un paciente que tenemos, que recibimos, y quiero por favor también que oren por él. Él se llama Rolando, él tiene un cáncer izquierdo, en su lado izquierdo, y ese cáncer fue o comenzó por una muela mal cuidada, por decirlo. Comenzó un poco infeccioso, él se dejó así mucho tiempo, y ya, bueno, es lo que él cuenta, ¿no? Son personas de muy bajos recursos, son personas muy, muy humildes, de verdad les digo. Nos fuimos a visitarlos el sábado y bueno, estábamos colaborando con ellos, con esta familia, con él sobre todo, con él, ayudándole en el tratamiento. No le estamos ayudando a la familia porque no hemos podido, estamos ayudándole al paciente, pero sí, de verdad, para si alguno de ustedes está interesado en ayudar a esa familia, yo le puedo dar el teléfono, se puede hablar directamente con esa familia. Es una familia muy humilde, vive en condiciones muy, no sé cómo decirlo. He visto de todo, pero eso me dejó un poco chocada. Son gente muy humilde, muy pobre, de muy bajos recursos. Este hombre tenía su taller, trabajaba, tenía su esposa, pero su esposa lo abandonó cuando él comenzó a estar ya muy enfermo. Y en este momento él está muy débil, necesita estar muy bien alimentado. Bueno, esa parte pues la vamos a hacer con la ayuda de Dios. Pero su familia pues es familia de verdad les digo, es una familia muy necesitada. Oren por ellos. Él se llama Rolando, él tiene 32 años, es una persona muy joven. Sufre mucho, él siempre está botando flemas, pus por su boca, tiene el cáncer en toda su rostro, y ya lo tiene en su boca, ya le han hecho quimio, ya le han hecho radioterapia,
y no soporta más. O sea, ha estado a punto de morir, ha estado con hemorragia, le han puesto ya sangre. Él está vivo de milagro, de verdad. Y bueno, queremos ahora ya, o la familia ha pedido esa ayuda y bueno, con la ayuda del Señor pues lo haremos. Pero de verdad que si alguien desea colaborar con ellos, pues les doy su teléfono, ustedes mismos hablarán. Ellos tal vez cuenten su historia, pero de verdad que es una familia que necesita. Así que bueno, les comento para pedir sus oraciones y quien pueda, ojalá que puedan ayudarlos. De verdad que el Señor va a multiplicar para cada uno de ustedes. Así que bueno, creo que ya Consegue estás ver? listo. Sí. Consegue ver Estoy minha tela? viéndote. No. Estoy oleando, Señor. E agora? Ahí estoy oleando. Ahora sí, ahora sí. Curso. Uhum. Bom, Agora sim. Ok. Vamos então começar. vamos lá. Uhum. Boa noite a Vamos todos. lá. Buenas noches para todos. Bom, Boa noite. Boa conforme noite, combinado. professor. Boa noite. Foi português aí que eu vi, foi? É, português, Oh, brasileiro Boa boliviano. noite, doutor. Ihu! Dale Brasil. Uhum. Bom, muito bom estar aqui de volta com vocês. A gente tem um assunto muito extenso para tratar hoje, que fala sobre Hoy tenemos un asunto muy extenso. Uhum. um assunto Tá muito bom. extenso que fala sobre uma técnica manual de massagem. Mas não é uma massagem qualquer, é uma massagem com objetivo e bem guiada. Entonces, hoy tenemos un tema muy extenso y se trata sobre un tema de masaje, pero no es cualquier masaje. Es un masaje con objetivo y bien guiado. Como vocês podem ver no primeiro slide apresentado, nós temos aqui um tipo de massagem específico. Como ustedes pueden ver, allí tenemos un tipo de masaje específico. Massagem sueca. E aqui está a referência, que é o livro-texto, né, Fundamentos da Massagem Terapêutica, de Sandy Fritz. Y se llama masaje sueco. Y tenemos allí la referencia, allí lo están viendo, en donde pues están los datos, dice Fundamentos de Masaje Terapêutico de Sandy Fritz. Esse módulo, essa aula em específico, é uma aula de um curso de massoterapia que eu e meu pai, também professor de vocês conhecem, nós aplicamos já tem mais de 17 anos. Y este es un curso, podemos decir, que él y su padre, que ustedes ya conocen, que es el profesor Silvio, llevan ya realizando hace más de 17 años. Então, nós temos essa aula pronta e o que eu vou estar abordando aqui com vocês é um conteúdo mais específico da aula. A gente não vai abranger tanto porque a carga horária dele é absurda, 100 horas de aula teórico-práticas. Ok, entonces el doctor va a tratar de abordar los temas más importantes porque es una aula muy extensa de más de 100 horas, ¿no? A gente está vendo aqui a estrutura do curso, né? Curso de 100 horas, vários encontros pessoais, muita prática, alguma teoria. Então, hoje a gente vai tentar passar o que a gente demora um dia inteiro em algumas horas. Entonces, él va a intentar hoy pasar lo que generalmente demora un día entero, aún resumiéndolo en algunas horas que vamos a tener. Bom, o meu objetivo aqui específico para com vocês é apresentar hoje alguma teoria sobre a importância da massagem. Entonces, el objetivo de él es presentar allí la teoría sobre masaje.
A gente vai trabalhar também algumas descrições de movimentos técnicos e También também vamos a ver algunos aprofundar o que a movimientos gente vai poder técnicos fazer. y también vamos a profundizar lo que vamos a tratar de hacer. Antes de começar a técnicas. praticar, é importante que vocês tenham conhecimento técnico para evitar algum tipo de técnica mal aplicada. Entonces, antes de comenzar a practicar, es necesario tener un canal. Bom, a massagem ela remonta historicamente da dinastia Nei Cheng, na China, a 619, 907 a.C., aonde médicos acupunturistas, depois de Cristo, onde médicos acupunturistas e massagistas e também os exorcistas eram considerados como médicos da época. Entonces, según la perspectiva histórica o la historia que cuenta el masaje, la historia antigua dice que comenzó por el año 2760 a.C. Con Nei Shan, y también, según relatan algunos estudios durante la dinastía 619 o 907 después de Cristo, en ese año, en donde algunos médicos acupunturistas, masajistas y exorcistas, pues ya se dice que lo practicaban. Existem relatos históricos também da Índia, de anos 1800 a.C., bem como a Grécia Antiga, na Odisseia de Homero e Hipócrates, falando da massagem. Y existen algunos datos antiguos, cerca de 1800 a.C., de un libro de Ayurveda de la India, en donde relata un poco también esto que comienza sobre masajes. En la Grecia antigua también, con Homero, en la Odisea, y Hipócrates. En el año 460 es el padre de la medicina. En el año 460 a 360 antes de Cristo. Isso mostra a vocês o quão antiga é a técnica da massagem. Y eso nos muestra a nosotros cuál antigua es el masaje, ¿no? No entanto, nós, quando aplicamos esse curso, gostamos de enfatizar que, muito antes de qualquer registro histórico, a massagem já existia. Y no en cuanto, queremos registrar que mucho antes de cualquier registro histórico, ya el masaje existía. Imagine você que um dia um animal se escorou no tronco de uma árvore e usou o tronco para coçar as próprias costas. Imagínense ustedes que un animal, ¿no? Él Sí. se sujetó, se acercó a un árbol y comenzó allí a usar ese árbol para rascarse su espalda. E isso produziu nele uma sensação gostosa, o que remete ao principal efeito da massagem. Y eso produjo en el animal pues una sensación muy buena, muy gustosa, y pues es uno de los elementos o una condición importante cuando se da un masaje, sentirse bien, ¿no? Exato. Na história moderna, nós temos também a abordagem já na França, com Ambroise Paré, temos ele categorizando movimentos específicos de massagem. Y también vemos en la historia moderna a Ambroise Paré en 1518 ya él mostrando algunos movimientos más específicos en el, dice acá en el deslocamiento articular o en el masaje.
¿no? Algunas técnicas. No século XVIII, a massagem se populariza e no XIX, a massagem se moderniza, onde a gente encontra não só o que Ambroise Paré falou, mas também especificidades de acordo com suas regiões. Foi muito. Ok, entonces en el siglo VIII el masaje se torna ya un poco más popular, mientras que en el siglo XIX comienza un inicio de la era del masaje moderno. Isso. Com a massagem moderna, nós conseguimos catalogar a massagem de acordo com as suas regiões. Ok, y en el masaje moderno conseguimos catalogar el masaje de acuerdo a sus regiones. Então, nós encontramos massagens asiáticas, massagens indianas, que apesar de estarem na Ásia, são diferentes, massagens europeias, vários tipos de massagem diferentes. Entonces ahí encontramos masajes indianos, asiáticos, europeos, ¿no? Varios tipos de masajes. Atualmente, existe uma sequência de se trabalhar, uma consequência de se trabalhar com massagem em ser algo cultural. Y actualmente existe una consecuencia de quien trabaja allí, la parte de masaje, también de ser algo cultural. Algumas regiões do mundo fazem da massagem algo comum, corriqueiro, e outras já não aceitam de maneira tão fácil. En algunas regiones o en algunos países del mundo, algunos ya aceptan el masaje como algo común, mientras que en otros lugares no lo aceptan de una manera tan fácil. Doctor Andrés, o no sé qué pasa, hay un barullo. No sé si eres tú o hay otra persona. Melhorou? Hay un barullo. Sí, eres tú, sí. Ok, Creio que é melhorou. o ventilador. Sí, tá bom. Obrigada. Bom, como vocês podem ver, nós temos aqui algumas características. A massagem tradicional e cultural, que eu acabei de falar, né? Existe Ok, como aqui, pueden ver allí, vamos a ver algunas tendencias, el masaje tradicional o cultural. existe ainda uma importância no toque terapêutico, que é Aún diferente existe una do toque comum. Ok. Aún existe una diferencia entre el toque terapéutico y un toque común. Existe a massagem recreacional e a massagem terapêutica, que é aquela que nós vamos passar hoje. Entonces existe un masaje recreacional y existe un masaje terapéutico, que es el tema que vamos a tratar hoy. O que é preciso para abordar qualquer pessoa com massagem? É importante que nós tenhamos uma boa apresentação pessoal. Entonces hay algunos aspectos muy interesantes e importantes, como tener un buen aspecto personal o una buena presentación personal. Quando digo apresentação pessoal, não falo de beleza, falo de estética e higiene. Cuando él habla de una buena presentación personal, él no habla de belleza, sino de tener una buena estética y una buena higiene. Uma das coisas que eu considero mais importante na massagem é a ética na massagem. Y una de las cosas que más consideramos importantes es la ética en el masaje. Isso nos leva a analisar qual a necessidade do contato e relembrando a natureza do toque. Y esto nos lleva a recordar cuál es la naturaleza de ese toque, ¿no? En el momento del masaje.
Por exemplo, existe uma diferença entre você tocar um amigo e você tocar a sua esposa, por exemplo. Por ejemplo, existe una diferencia en usted tocar un amigo y usted tocar a su esposa o esposo. Exato. Então, quando vamos trabalhar com contato imediato, é necessário ter elevados padrões de ética. Entonces, cuando vamos a trabajar un contacto inmediato, es importante ver o elevar los patrones de ética. Portanto, também precisamos de uma boa prática para não fazer coisas que não são necessárias ou cabíveis. Y por eso es importante tener una buena práctica para no tener que hacer algo innecesario. Uma das características que tem se falhado muito no mercado é o uso de apetrechos, anéis, pulseiras, joias, que podem terminar machucando o cliente. Y una de las cosas que tal vez se falla mucho en el momento de hacer un masaje es que la persona use joyas, ¿no? O estos tipos de elementos que pueden lastimar a la persona en el momento del masaje. Então, quando vamos trabalhar com terapia manual, nenhum tipo de anel, pulseira, relógio, aliança, nada pode estar em nossas mãos e ou braços. Entonces, cuando nosotros vamos a dar allí un tratamiento, un masaje, la persona no debe tener ningún tipo de anillo, pulseras o otras cosas que puedan herir al paciente. É necessário conhecermos também sobre anatomia, para que a gente possa saber o que manipular. Exactamente, también es importante conocer anatomía para que podamos saber qué es lo que vamos a manipular. Todo mundo tem noção de anatomia, não é? Sí, señor. Perfeito. Sí. Então, como são as mãos de um terapeuta? Nós precisamos ter mãos limpas, bem cuidadas, unhas muito bem cortadas. Entonces, ¿cómo debe ser la preparación de las manos? Deben estar limpias, bien cuidadas, las uñas cortadas, las puntas redondeadas. É necessário tomar cuidado com o tipo de mão que nós temos. Existem exercícios que podem preparar a mão para poder ser adequada à massagem. Entonces, existen ejercicios que nos van a ayudar a tener nuestras manos adecuadas para el momento del masaje. É necessário cuidados para não desenvolver calos. Y es necesario hacerlo para no desenvolver calos. ya. Entonces es muy importante cuidar las manos para no ir a tener o a desenvolver callos en nuestras manos. Do contrário, incomodam o cliente, né? É muito importante Claro. ter mãos hábeis, bem Es destras. muy importante. Exacto. Si tenemos callos, pues obviamente va a incomodar al paciente. Entonces es importante tenerlas suaves, frescas, secas. Sim. Quando a gente fala de mãos quentes e secas, a gente não se sentiria bem com aquela mão gelada, suada, mãos que possam apresentar feridas. Esse tipo de coisa não é bem-vindo. Entonces, cuando hablamos de manos calientes, secas, se refiere a no tener unas manos frías, tal vez heladas, ¿no? Porque esto no va a ser bienvenido para el paciente que va a recibir el masaje. Durante as técnicas, é muito importante que, antes e após a abordagem, você higienize a sua própria mão.
Entonces es importante que antes y después del masaje usted pueda ayudar o a sus manos, ¿no? Para que estén bien. Higienizar. Nas condições para trabalharmos com Higienizar sus massagem, manos. Gracias. em muitos Higienizar sus casos, manos. Disculpe. nas condições de trabalho, em muitos casos, precisaremos de lubrificantes. No que eu vou passar para vocês, Y, poucos exercícios vão exigir lubrificantes. ok. Las condiciones básicas para un masaje nos está aconsejando que puede ser importante un lubricante. Isso. Então, existem vários, desde os pós até lubrificantes mais fáceis de se resolver. Sabão, óleos e cremes. Entonces, hay algunos que se pueden usar como el talco neutro. También hay algunos aceites, jabones que se pueden utilizar como lubricante. Aqui é importante ressaltar que, apesar de poder usar outros, o melhor ainda reside no óleo de massagem e no creme de massagem. Y aunque se pueden usar varios, nos dice el doctor que lo mejor es usar algunos óleos o cremas, ¿no? Para el masaje. Dentro do que a gente trabalha com equipamento, é necessário que você tenha uma área específica. Esse Dentro de lo slide, que Alice, trabajamos como fala muito do que seria o curso para uma massagem relaxante. Eu não vou me aprender tanto a ele, tá? Eu vou falar, é importante ter uma mesa adequada ou um local onde você possa abordar, mas ele não se trata tanto para o que a gente está passando, certo? Tá bom, tá bom. Entonces, el doctor dice que vamos a enfocarnos allí en lo que vamos a utilizar nosotros, ¿no? Para poder hacer un buen masaje. En el área, en el espacio que usted necesita para hacer ese masaje. No necesariamente dice tiene que tener una camilla, ¿no? Profesional, como existe, pero se pueden adecuar lugar para poder brindar un buen masaje. Quando nós vamos trabalhar com manipulação manual, a massagem também, nós precisamos saber nos posicionar. Entonces, cuando vamos a comenzar allí una manipulación para dar el masaje, es muy importante la posición. A posição do terapeuta deve ser confortável para ele e eficiente para o paciente. Entonces, la posición del terapeuta debe ser confortable para él y también agradable para el paciente. Então, quando a gente trabalha com massagem em um local não preparado para tal, a gente consegue adaptar. Entonces, cuando vamos a dar un masaje para una persona, tal vez no tenemos el lugar adecuado, puede ser, pero vamos a intentar adecuarlo para dar un buen servicio, un buen masaje. Então, é importante ter uma área bem arejada e que tenha acesso visual a outras pessoas. Entonces, es importante tener un área bien arreglado, adecuado y que sea visible para otras personas. A posição do terapeuta deve ser de forma que ele não precise sobrecarregar a sua coluna. Y la posición del terapeuta debe ser en una posición que él no recargue o no dañe su columna. Quando a gente for fazer a aula prática, eu vou
pegar fotos e filmar isso. No final dessa aula a gente tem algumas, mas eu quero que vocês vejam na mecânica, ao vivo, fazendo. Ok. Cuando vayamos a dar esa demostración, el doctor tiene fotos y bueno, tiene una presentación para ayudarnos allí en el momento de hacer la práctica de los masajes. A massagem, quando terapêutica, precisa de algumas noções importantes. Você vai ter uma direção correta, uma pressão crescente e um ritmo adequado para o objetivo que você busca. Entonces hay algunos componentes al dar el masaje, ¿no? Dice allí un conforto, un apoyo del paciente, un relajamiento, una dirección correcta, una presión exacta y una velocidad y un ritmo adecuado. Quais são os benefícios dessa técnica? Bom, nós temos vários. Nós temos, além da massagem recreacional, que é uma massagem fantástica, preventiva, inclusive. Entonces, ¿cuáles son los beneficios del masaje? Tenemos varios, ¿no? Sobre todo cuando vamos a dar allí un masaje que puede aún ser recreacional. ¿O cuál, doctor? Olvidé. Como? Estabas falando Esqueci. de, Da tenemos massagem masajes. recreacional. Quando se utiliza a massagem recreacional, você consegue prevenir alguns problemas. Ah, ok. Entonces, cuando utilizamos masaje recreacional, podemos prevenir algunos problemas en ese paciente. Então, nós temos um impacto direto no sistema nervoso, aliviando dores, né? Eliminando estresses, tensões, é um poderoso sedativo. Entonces, algunos beneficios del masaje, hay un impacto sobre el sistema nervioso, es un poderoso sedativo y elimina el estrés y las tensiones diarias. Alívio de dores de cabeça, combate a insônia, como é um sedativo. As tensões emocionais aliviam também. Entonces nos va a ayudar también cuando hay un dolor de cabeza, nos ayuda a combatir el insomnio, nos ayuda a ablandar esas tensiones emocionales como excesos de rabia, impaciencia o irritación. Doctor. Doctor. Doctor Andrés. Bueno, parece que algo le pasó allí en su... ¿Ustedes me están escuchando? Sí. Sí. Correcto, hermanita. Sí, doctora. Bueno, yo pienso que él va a entrar en cualquier momento. Pero él está ahí. Ok. Voltei. Caiu aqui a internet. Tá. Tudo bem? Gracias. Voltamos? Todo bem. Sí, Voltamos. señor. Pronto.
Então, quando a gente vai trabalhar músculo com massagem, a gente tem um alívio fantástico em contrações musculares e melhora do tônus muscular. Entonces, cuando se toma un masaje hay un alivio, ¿no? Sobre el sistema Sim. muscular, alivia dolores, la fatiga, la rigidez muscular. Quando eu digo para vocês que melhora o tônus muscular, imagine você que tem um paciente com um tipo de plegia, paralisia. Entonces, cuando el doctor habla de que mejora el tono muscular, es hablando, por ejemplo, imagínense ustedes que estén allí tratando un paciente con parálisis. E então o músculo dele começa a ficar fraco, o que é necessário, né, que a gente passe a trabalhar com certos alongamentos. Entonces, ese músculo de él comienza a estar débil y lo que es necesario comenzar con algunos alongamientos o estiramientos. Isso. Também é necessário trabalhar a contração muscular. E quem vai trabalhar com isso é a massagem. Y también es necesario manejar la contracción muscular y quien va a manejar eso, pues es el masaje. Já que o próprio sistema nervoso não vai conseguir mais fazer a contração do músculo, né? Ya que el propio sistema nervioso no va a conseguir más hacer esa contracción del músculo. Hay que tener eso en cuenta. Então, nós temos aqui no sistema esquelético a redução de dores articulares, rigidez e melhora óssea de problemas ósseos, não só como artrite, mas como a osteoporose também. Ok, entonces otro beneficio es el impacto sobre el sistema esquelético. Nos va a ayudar a reducir el dolor, aliviar en caso de rigidez articular también. Y hay una grande mejoría en las enfermedades, no solo de artritis, sino en enfermedades incluso de osteoporosis. Como mencionei previamente, no sistema circulatório, temos a melhora do sistema cardíaco, né? E também a melhora e a redução do que é a hipertensão arterial. Entonces, como el doctor mencionó anteriormente, también va a tener un impacto sobre el sistema circulatorio, mejora la circulación y el funcionamiento del corazón, y también nos va a ayudar a mejorar la hipertensión arterial. Vocês todos conhecem o sistema linfático? ¿Ustedes conocen el sistema linfático? ¿Han escuchado hablar de él, alumnos? Sí. Eu não preciso perder tempo explicando o sistema linfático, né? Não sei Mas os outros. pode explicar um pouquinho. Bom, dentro do que tratamos de circulação, existem algumas diferenças. Dentro de lo que tratamos en circulación existen algunas diferencias. Existe a circulação sanguínea, que se divide em duas, arterial e venosa. Existe E la existe circulación a sanguínea circulação que se divide en linfática. dos, arteria y venosa. E existe a Y circulação existe una linfática. circulación linfática. Entonces hay una circulación sanguínea y linfática. A circulação linfática não tem sangue nela. La circulación linfática no tiene sangre en ella. No entanto, ela é muito importante para a nossa proteção e a redução de edemas e doenças. Y ella es muy importante para ayudarnos a reducir edemas y algunas enfermedades. É tanto que quando alguém acomete-se de um câncer de mama,
uma das coisas que o cirurgião retira é um linfonodo base na axila do paciente. Es tan importante que, por ejemplo, en un cáncer de mama, el cirujano va a quitar Linfonodo. un nódulo linfático bajo la Perfeito. axila, generalmente. Existe allí, se encuentra allí. E aí é onde a gente entra já com uma precaução da massagem. A gente vai falar mais à frente sobre isso. Y allí es donde nosotros, allí es donde nosotros vamos a trabajar allí sobre esa parte, ¿no? Con el masaje. Mais à frente vamos aprofundar isso, mas quando tem um paciente com histórico de câncer, a massagem é contraindicada. Cuando hay un paciente, vamos a hablar más adelante de eso, con un historial de cáncer, el masaje está contraindicado. A não ser que o médico daquele paciente recomende, seja um paciente já em remissão ou em fase terminal. A no ser que su médico lo recomiende. Puede ser que el paciente está iniciando, ¿no? O está en su fase Não, terminal remissão, livre do de su câncer. cáncer. Ah, ok. Oh, ok. El doctor es quien da vía libre, ¿no? El doctor puede decir, el paciente ya está libre del Eso. cáncer o está en una fase terminal, entonces él dará el permiso para Eso. poder nosotros hacerlo. Doctor, Porque hay se algo que yo quiser- quiero decirle a los estudiantes. Disculpa. Tal vez para algunos de ustedes puede chocar un poquito esto, ¿no ve? O hay algunos que incluso lo hacen, pero por ejemplo en las leyes de Brasil o en las leyes de otros países, un terapeuta, un fisioterapeuta, un kinesiólogo tienen también, digamos, hasta dónde llegar o hasta dónde no ir. Entonces, por eso sí es muy importante también saber las leyes de cada país para cada profesional de salud. Y en Brasil sé que es muy, muy estricto y es de mucho cuidado. Bueno, solo un paréntesis para también ver la importancia de tener en cuenta todo esto. Ya. No caso em questão, Ardis, não é somente sobre lei, é sobre o que a gente pode fazer de pior para o paciente. Claro. Entonces él ¿Por dice qué? que no solamente en cuestión de la ley, sino que nosotros podemos hacer que empeore ese paciente. Porque o linfonodo da axila, o nódulo linfático é retirado justamente para que o câncer não se propague pelo corpo. E se o paciente ainda tiver câncer e a massagem for feita, o impacto sobre o sistema linfático vai espalhar o câncer pelo corpo. Está me ouvindo? Agora. Bom, como eu dizia, quando a gente vai tratar alguém com histórico de câncer e a pessoa ainda tem o câncer presente no corpo, se a gente fizer a massagem, o impacto do sistema linfático pode espalhar essas células cancerígenas pelo corpo todo, piorando o tratamento do paciente. Entonces, si el paciente tiene un historial con cáncer y aún el paciente tiene cáncer, nosotros haciendo un masaje podemos hacer que esas células cancerígenas se rieguen, se dispersan por todo el cuerpo y vamos a dañar incluso el tratamiento, ¿no? De este paciente. Então, no caso em específico, não se trata somente da lei, mas de uma conduta terapêutica não adequada. Ok, entonces no se trata solamente de la ley, sino de una conducta terapêutica inadequada. Ainda sobre o sistema respiratório, as benéfices que ele pode trazer, como desobstrução de brônquios, a gente consegue ajudar a eliminar muco, melhora a circulação sanguínea e, consequentemente, a sua oxigenação.
También el masaje tiene un impacto sobre el sistema respiratorio, nos va a ayudar a que haya una desobstrucción de los bronquios, una liberación y una eliminación de moco y secreciones, y nos va a mejorar en la oxigenación sanguínea. No sistema digestivo, nós temos a regularização da atividade intestinal, melhorando a digestão e aliviando constipação. É algo muito comum em bebês com cólica. Entonces también hay un impacto del masaje sobre el sistema digestivo, nos va a ayudar a regularizar las funciones intestinales, por ejemplo, y es algo muy común en los bebés con cólicos. Existe um impacto também na redução das dores das cólicas menstruais e alívio nas tensões pré-menstruais. As mulheres são as mais beneficiadas da massagem. Entonces también hay un impacto sobre el sistema reproductivo, hay una reducción de síntomas ligados allá a la menstruación o a la menopausia, como la tensión premenstrual, dolores y ciclos menstruales irregulares. Las mujeres realmente son las más beneficiadas con los masajes. No entanto, como eu vinha dizendo, algumas contraindicações da massagem existem. Algumas não são nem contraindicações, são mais prevenções. Por exemplo, as veias calibrosas, varicosidades, são veias... Tem alguém lavando coisa aí. São veias que destacam na pele, que têm forma irregular. Entonces, algunas contraindicaciones en el masaje, que pueden ser incluso hasta peligrosas, es allí cuando una persona tiene varices, ¿no? Sobre todo varices calibrosas, como las que estamos viendo aquí en la foto. Esas son las contraindicaciones. Tenemos que tener cuidado cuando hay ese tipo de varices calibrosas. Esse tipo de problema na pessoa não é contraindicativo de massagem, mas uma precaução. Essa área deve ser evitada. Ok, entonces... No es, él estaba diciendo que no podemos decirlo, sino que debemos más bien de prevención, ¿no? Para no causar daño. Algo como essa abordagem aqui, ó. Uma perna como essa não deve receber massagem, mas é só a perna, não é o cliente. Una vena como esta no debe recibir masaje. Porque nesta técnica aqui, se nós formos abordar, podemos pegar esse sangue que está acumulado, coagulando, e deslocar um coágulo, o que pode chegar a gerar uma morte ao paciente. Ok. ¿Por qué no debemos hacer un masaje? Porque podemos hacer que haya allí un movimiento que con esa sangre que está allí retenida, formando un coágulo, y hacer que el coágulo pues cause la muerte al paciente. Esse quadro mostra perfeitamente o que eu estou dizendo. No vaso mais fino, vocês Aquí está percebem... mostrando perfectamente lo que él está diciendo. No vaso mais fino é perceptível o fluxo sanguíneo venoso com uma única direção. No outro vaso, você vê que existe sangue voltando, e isso causa as varicosidades calibrosas. Aquí estamos viendo cómo hay una vena con un mismo sentido, otra está en otra dirección, una vena dilatada con reflujo, dice. Y esto es lo que causa
las venas, las varices, varicosas. Vemos varices tronculares. Isso. Então, a gente tem uma precaução com as veias varicosas, certo? As doenças infecciosas graves e áreas de sepsis são contraindicações. A gente não vai atuar em pacientes que estão com esse tipo de patologia. También cuando hay una enfermedad infecciosa grave, no podemos tratar cuando hay ese tipo de patología. Então, sepsis, que é uma infecção generalizada, e doenças graves infecciosas não vão receber massagem. A cicatriz e lesões recentes, a gente evita a área. Ok. Entonces, no vamos a hacer masaje en áreas con sepsis, que es una infección generalizada, ni tampoco enfermedades con infecciones graves. También en cicatrices o lesiones recientes. As cicatrizes No e va a lesões recibir recentes são áreas masaje a en el evitar. área. Entonces hay que evitar esa área, ¿no? Donde está la cicatriz o la lesión. Cicatriz, lesão recente, inflamação e nódulos são áreas que nós vamos evitar. Cicatrices, lesiones recientes, inflamaciones, nódulos son áreas que vamos a evitar. A gravidez não é uma contraindicação, é uma precaução, desde que a gestante esteja gozando de uma boa gestação saudável. El embarazo no es una contraindicación, es una prevención mucho mejor, aunque la paciente presente un embarazo bien o estable, no vamos a hacer un masaje. No caso de uma gestação, a gente só precisa cuidar com a massagem na barriga, que não vai ser feita, e com o posicionamento da gestante. No entendí esa parte. Com a mulher grávida, embaraçada, a gente só precisa tomar cuidado com o posicionamento dela e também não fazer massagem na barriga, para não afetar o feto. Ok, hay que tener cuidado con el posicionamiento de ella y tampoco hacer masaje en la barriga para de pronto no ocasionar un daño allí en el feto. Mas a gestante é muito beneficiada da massagem quando apresenta algum tipo de retenção, com os pés inchados, as pernas inchadas. A massagem vai ajudar bastante ela a aliviar esses sinais e sintomas. Más una gestante es muy beneficiada cuando ella presenta inflamación en las piernas, ¿no? Eso va a ayudar muchísimo a la paciente, pero más un masaje sería ¿en qué parte? Nas pernas, não seria inflamação, seria edema, momento inchaço. sí podríamos hacer. Oi? Ok. O sea, entonces, en el momento en que la grávida está con una hinchazón, en ese momento sí se podría hacer entonces un masaje. Sim. Não é sepse, no caso. Okay. É um edema, retenção hídrica. A perna está inchada por causa da gestação, não está inflamado. Ok. Entonces, cuando una paciente embarazada tiene edema, que es retención del líquido, en ese momento sería muy beneficioso hacer un masaje. Bom, aqui a primeira imagem que nós temos demonstrando toque terapêutico. O toque terapêutico aqui demonstrado, ele está sendo direto e objetivo, sem nenhum tipo de abordagem em área erógena, por exemplo. No se escuchó, ven, a interferência. Bom, na imagem que nós temos aqui, são toques terapêuticos, o toque profissional. Essa abordagem é feita
para fazer um repouso da coluna. É uma abordagem que vai ser clínica, sem nenhum tipo de toque que vá trazer constrangimento ao paciente. Aquí vemos un toque profesional en donde vamos a abordar al paciente con un toque clínico. As duas primeiras imagens de cima é onde ele faz uma leve pressão, aliviando tensões na coluna em cadeia cruzada. Entonces, en las dos primeras imágenes de encima, lo que vemos es un toque allí ayudando para un toque de presión cruzado, ¿no? En la Sí. cadera y allí en el hombro. Fíjense bien cómo es el toque. Nessa posição, o terapeuta tem que estar com os braços esticados, cotovelos retos, e fazer uma leve descarga gradativa com o próprio peso nas costas do cliente. Ok, en esta posición el terapeuta, vemos, está con sus brazos, ¿no? Y Retos. sus codos bien estirados, haciendo presión allí sobre su hombro, y la otra mano la tiene sobre la cadera, y él está descargando, se puede decir, su peso del profesional sobre el cuerpo del paciente. Está haciendo esa presión con su cuerpo. De forma lenta e gradativa. De forma lenta y gradual. Nas imagens abaixo, a gente consegue ver uma descompressão da coluna dorsal na primeira imagem, com uma mão na nuca e outra na lombar. Aquí en las dos fotos de abajo vemos una descompresión lumbar. Vemos que tiene el terapeuta una mano en la nuca y otra mano en la parte lumbar del paciente. Nessa imagem, a pressão deve ser afastando as mãos, sem deixar que ela deslize na pele. Y en esa imagen vemos que la presión debe ser allí, digamos, firme, y no permitiendo que las manos se deslicen en la piel. Están allí en un solo punto. Na última imagem, onde as duas mãos estão na espalda, né? Você percebe que o terapeuta descarrega a pressão nos ombros, aliviando as tensões musculares. Y allí en la última imagen usted va a ver que el terapeuta está haciendo una presión allí sobre sus hombros, ¿no? Sim. Una tensión Aí o con las objetivo é manos. de aliviar a tensão muscular. Y allí el objetivo es aliviar la tensión muscular. Alivia, inclusive, dores no pescoço, né? Cervicalgias. Y allí alivia incluso dolores de las cervicales, dolor en el cuello. Alguns detalhes eu preciso falar sobre o toque terapêutico. Algunos detalles, él va a hablar sobre el toque terapéutico. Como nós temos aqui pessoas do mundo todo, é importante para você conhecer a cultura do local onde você está. Entonces, como aquí tenemos personas de diferentes lugares del mundo, es importante conocer la cultura donde usted está. É dito que na América Latina nós somos muito calorosos, recebemos muito bem, não nos importamos tanto com o toque, quando eu sei que não é bem assim. Es muy dicho que en América Latina parece que, o sea, dicen eso, que no nos importamos mucho con el toque, pero no es tanto de esa manera. Existem culturas que não permitem o toque sem ser com um fim objetivo terapêutico. Y existen culturas que no permiten el toque a no ser que tengan un fin terapéutico. Aqui no Brasil, por exemplo,
o toque é muito bem-vindo. E quando tem um fim terapêutico, ele já é um pouco mais analisado de critério mais minucioso. En Brasil, por ejemplo, el toque es muy bienvenido, pero cuando hay un toque terapéutico ya tiene un fin más minucioso, ya se ve de otra manera. Quando tratamos com questões de sexo, precisamos colocar aqui um alerta para as mulheres, principalmente. Cuando vamos a tratar alguna cuestión de sexo, tenemos que tener allí como una alerta, principalmente para las mujeres. Por causa disso, eu falei previamente de ter alguém com vocês na sala, porque o toque da massagem proporciona prazer. E o prazer, ainda que não seja erótico, pode ser confundido pelo paciente. Entonces, por eso él hablaba de que era mejor que hubiese, que vieran el lugar. ¿Recuerdan que dijimos que vean el lugar donde se está haciendo el masaje o haya alguien también allí, ¿no? Porque en el toque la persona o el paciente puede sentir una sensación de placer, ¿no? Pero tal vez, obviamente no va a ser un toque erótico, pero puede ser mal interpretado por el paciente. Por exemplo, eu não abordo ninguém que seja menor de idade sem o responsável próximo. Existe uma questão da idade no toque que me impede de fazer isso, ética e profissionalmente. Por ejemplo, el doctor nunca da un masaje a una persona menor de edad, porque eso, digamos que por su ética profesional no lo hace. Não só massagem, eu não atendo Influencia menor la de edad, ¿no? idade se não tiver pai ou mãe próximo. Ah, ok. No solamente no da masaje, sino que no atiende ningún menor de edad, a no ser que tenga un acudiente, ¿no? El padre o la madre que estén allí cerca de él. Existem histórias de vida que nós desconhecemos. Não é qualquer pessoa que vai se sentir à vontade de se abrir com um completo estranho que está conhecendo a primeira vez e contar, por exemplo, que já foi estuprada. Então, o toque não vai ser bem-vindo. Entonces, existen historias pasadas de ese menor de edad hablando, ¿no? En donde tal vez ese joven fue abusado, tocado, y él pues no va a contarle allí al terapeuta que lo está viendo por primera vez, y ese masaje no va a ser bien recibido por ese niño o ese joven. Existe o toque espiritual, e nesse momento eu gostaria de abrir um parêntese. O toque espiritual, ele tem duas vertentes diferentes. Existe un toque espiritual y en este momento él quiere hacer un paréntesis. El toque espiritual tiene dos vertientes diferentes. Em muitos livros, em muitas abordagens, o toque espiritual vai ser levado de forma esotérica, o que eu, quanto cristão, não acredito dessa forma. Hay algunos libros que hablan de este toque espiritual que lo manejan de una manera, digamos, erótica, pero Não, el esotérica, doctor mágica. Mágica. Entonces existen algunos libros que ven ese toque como algo mágico, ¿no? Habla esto, pero el doctor no lo ve de esa manera. Eu não vejo assim. A minha fé Esotérica. indica que o toque espiritual ele é feito pelo Espírito Santo e não pelo profissional. Amén. El doctor en su en parte espiritual
él lo ve como algo, un toque del Espíritu Santo que hace en el paciente y no como un toque profissional, dijiste? Sim. Sendo assim, um exemplo do que tu fizeste mais cedo, Ardis, quando Ok. pediste oração para uma pessoa que está com enfermidade, e isso é uma maneira de tocar espiritualmente. Mas a gente Ok. pede a Deus que Deus intervenha, e não eu vou lá, imponho as minhas mãos e determino uma cura. Ah, ok. Entonces, por ejemplo, cuando yo pedí oración por este paciente de cáncer, estamos esperando que haya un toque del Espíritu Santo, ¿no? Sobre él, y no soy yo quien voy a ir a poner mis manos, ¿no? Y tal vez voy a darle la cura, sino ahí es un ejemplo del toque espiritual del Espíritu Santo. Então, aqui estão alguns exemplos de diversidade de toque, a quantidade de toques diferentes que nós temos nessa conduta. Entonces vamos a ver algunos fundamentos y diferencias de toque. Aqui. Bom, quando vamos abordar um cliente com um toque terapêutico, é importante definir para o cliente exatamente o que será feito, até onde nós iremos e exatamente o local aonde iremos tocar. Entonces, cuando nosotros vamos a dar un toque, es necesario que el paciente sepa lo que vamos a hacer, el tipo de toque que vamos a hacer, el lugar donde vamos a estar y aonde vamos tocar e até aonde nós vamos. qué vamos a tocar y hasta dónde vamos a llegar en ese toque, en ese masaje. O último tópico aqui do slide fala os limites da prática. E o limite, são dois limites. O limite do profissional e o limite do cliente. Se o cliente disser que eu não posso tocar, eu não posso tocar. Ok. Entonces, aquí en el último punto vemos cómo hay un límite de la práctica, ¿no? Está el límite del paciente y el límite del terapeuta. Si el paciente me dice, aquí no puedes tocar, yo no voy a tocar. E se o paciente, por muitas vezes, pode, quem sabe, nos permitir tocar, a minha ética me impede de tocar em um local que não seja adequado. Y si el paciente permitiera el toque en general, ¿no? Pues mi ética no me permite tocar en un lugar donde no es adecuado. Sendo assim, nós temos aqui, falando de ética, temos uma situação chamada de toque com conhecimento e concessão. Entonces también Esse aqui, tenemos consentimento informado. O toque de consentimento informado é quando você precisa tocar alguma área, informa ao cliente e recebe dele uma resposta. Se for negativa, o toque não vai existir. Se for positiva, somente mediante uma autorização a gente vai tocar. Entonces, también dentro del masaje existe un consentimiento informado, en donde el terapeuta necesita decirle dónde él debe, qué partes debe tocar. Y el terapeuta debe recibir la afirmación o que puede hacerlo, ¿no? Entonces, por eso se dice un consentimiento informado. Más sin embargo, aunque el paciente me dé el permiso,
pues yo no voy a actuar sin ese consentimiento incluso firmado. Então, quando a gente fala aqui de avaliação e necessidade, caramba, fechou tudo. Voltei. Ok. Quando a gente fala aqui de avaliar a necessidade e o plano de tratamento é quando o paciente é muito cheio de pudor, por exemplo. Entonces, cuando aquí hablamos de la evaluación y la necesidad del paciente, es, por ejemplo, cuando un paciente es muy pudoroso, tiene mucho pudor. Nós precisamos planejar o tratamento e informá-lo que em determinado momento será necessário para a evolução dele um toque que pode ser considerado mais íntimo, mas até lá já existe um reconhecimento profissional e aí ele se sente mais à vontade para autorizar esse contato. Entonces, desde el momento en que, por ejemplo, este tipo de pacientes comienza ese proceso de su masaje, ya hay un plan, ¿no? Para él y se le debe informar el tipo de masaje que se le va a hacer. Incluso decirle que en algún momento será necesario tal vez tocar, digamos, una parte de pronto donde él no se siente muy cómodo, pero aún así ya hay un consentimiento de él, ¿no? De que él ya lo sabía, así. O paciente já vai estar mais acostumado com o terapeuta e aí fica mais fácil. Ok, entonces ya en ese momento, ya después de la explicación, de decirle del toque tal vez necesario que tenga que hacerle en algún lugar de su cuerpo, él ya va a estar más familiarizado con el terapeuta y va a ser más fácil tal vez hacer ahí la maniobra, el masaje que se necesitaba. Bom, é importante nós termos a confidencialidade e entender os limites profissionais entre o que é amizade e profissionalismo. Nosso cliente não é nosso amigo. Quando ele se torna amigo, ele deixa de ser paciente. Embora não devemos tratá-lo com indiferença. Entonces, debe haber límites entre el profesional y el paciente. El paciente no es mi amigo. Cuando él se vuelve mi amigo, ya no es paciente. Mas, sin embargo, no por eso lo voy a tratar con indiferencia. Bom, tendo isso em mente, quando eu falo que o paciente não é amigo, é porque um amigo se sente mais à vontade para passar para nós as suas necessidades e os seus desejos. E isso tira do terapeuta a sua conduta e passa para o cliente um pedido de um amigo. Ok. Entonces, cuando el doctor está hablando de que mi paciente no es mi amigo, es porque cuando él ya tiene esa confianza como y es un amigo, él ya, perdón, se va a sentir como con un derecho, ¿no? De manifestarme sus deseos, sus necesidades, y ya eso va a hacer que haya como no va a ser lo mismo, ¿no? No va a ser el mismo trabajo el terapeuta porque tiene una exigencia. Entonces, él va a pasar, ese amigo va a pasar seguramente esa información a un cliente. ¿Entendí esto? Imagine você que vai trabalhar com um amigo e recomenda que ele faça crioterapia direta, como eu ensinei na aula anterior. Ok, entonces imagínese que usted va a trabajar con un amigo y el amigo le recomienda que trabaje directamente con crioterapia, como se enseñó en la clase anterior. A gente pega um saco plástico, enche de gelo e manda o paciente colocar aquilo sobre a área de dor durante 20 minutos seguidos, sem retirar.
usted coge una bolsa, lo llena de hielo y manda al paciente para que se coloque allí durante 20 minutos en el área del dolor. Um amigo vai agir de duas formas. Primeira, ele não vai fazer porque ele vai dizer, nossa, está doendo muito. E a outra é, ele vai chegar para você e dizer, poxa vida, faz de outra forma, essa eu não aguento. E como é amigo, você vai buscar outra alternativa. Claro, entonces en ese momento su amigo tal vez va a venir y va a decir, no, deme otra forma de hacer este tratamiento. O sea, no lo va a hacer como fue indicado, sino que él va a sugerir que va a ser de otra manera y ya usted como profesional pues va a mirar otras posibilidades. Él no va a hacer como usted le está indicando que lo haga. E embora existam outras alternativas, muitas vezes a melhor alternativa vai trazer incômodo ao paciente. Igual um amigo, a gente tem aquela condolência. Então, isso termina atrapalhando a conduta. Entonces, definitivamente, aunque sea, digamos que se puede hacer de otra manera, porque se podría hacer, pero al final eso va a terminar atrapallando, es como distrayendo de la finalidad y de lo que el terapeuta necesita hacer, ¿no? Porque es un amigo, porque usted quiere de alguna manera cumplir con sus deseos, ¿no? Que él tenga satisfacción. E aí a gente vem para a tomada de decisão ética. Qual a melhor solução para o problema? Eu preciso fazer aquilo que é melhor e não o que ele deseja que eu faça. Y ahí es donde necesitamos tomar una decisión ética. Yo necesito hacer lo que es mejor para él, ¿no? Y no hacer lo que él me diga que yo debo hacer. Mas com um amigo existe sentimento. Eu vou ficar condolente, eu vou sentir pena do meu amigo. Claro, más como es mi amigo, pues yo voy a sentir pena de mi amigo. Bom, existem alguns problemas aqui que podem acometer o terapeuta. Dores em áreas específicas, caso ele não adote uma postura adequada. Eu não vou me ater a isso, porque eu acho mais importante mostrar para vocês na prática. Mas Ok. aí está. Entonces, hay algunas disfunciones resultantes de la mecánica corporal impropia, como dolores en el cuello, en los hombros, en los puños, las manos, en la columna, en la parte lumbar, en la rodilla, en el tobillo y en el pie, pero él no va a profundizar ahora mucho aquí en este punto, sino que lo quiere mostrar más allí en la parte práctica. Deixa eu ver. Diz até que hora nós vamos levar? Habíamos falado 9. Já são 9h30 aqui para mim, para você também? Ah, no, falta media hora más. Señor Fala, no tem problema. Nós podemos continuar a próxima semana. Não, não. Por mim, a gente continua, porque o conteúdo é bem extenso. Eu estou pulando algumas coisas bom. aqui, porque eu Tá vou mostrar bom. para você na prática. Tá bom. Aquí falta media hora para las 9. Pode ser hasta las 9. Até às 9. Existe alguma questão que a gente possa trabalhar com perguntas e respostas? Claro, claro que sí. O senhor é Pronto. quem fala. Porque nas outras aulas a gente está fazendo assim, né? A gente leva, na última meia hora a gente tira as dúvidas da turma. Mas agora Deixa o senhor pode... Deixa eu só O falar senhor- um pouco sobre essa imagem aqui e a gente começa a abrir a oportunidade, tudo bem? Tá bom. Entonces vamos a ver esta imagen y va el doctor ya a comenzar el momento de preguntas y respuestas. Bueno, para que todos estén atentos.
Aqui a gente tem um exemplo de algumas acomodações de cliente em maca. Aqui Y aquí, Continue, por favor. aquí tenemos algunos ejemplos de cómo podemos acomodar un paciente en una camilla. Dessa forma, ele vai ter um conforto maior para que a gente possa abordar com a pressão adequada no corpo. De esa manera vamos a tener una posición mejor para que el paciente tenga una mejor relajación allí de su cuerpo. Não necessariamente precise de uma maca como essa. Isso pode ser feito, inclusive, no chão ou na cama do paciente, já que pode acontecer um atendimento domiciliar. Ok, no necesariamente usted tiene que tener una camilla, puede incluso ser en el suelo o en la cama, y sobre todo cuando usted, por ejemplo, va a hacer un atendimiento a domicilio. Mas é importante que ele tenha em mente uma postura confortável para o cliente. Más es importante tener en mente que el paciente tenga una postura confortable. Na imagem que você vê em pronação, quando o paciente está de barriga para baixo, é importante que você perceba onde está o rolo. Entonces es importante allí ver la posición prono, que es posición boca abajo, y es importante ubicar dónde está el rollo, allí la posición, dónde se coloca en esa Existe uma posición. falha em alguns alunos de colocar isso na altura do joelho. No joelho, ele Y só vai incomodar o cliente. claro, existe alguna falla de algunas personas que colocan ese rollo a la altura de la rodilla y a esa altura pues va a provocar una incomodidad en el paciente. Aqui é uma outra abordagem. Essa abordagem é muito utilizada em pacientes mulheres com mamas grandes. Aquí vemos también otro tipo de abordaje que generalmente esta posición se utiliza en mujeres con mamas grandes. E aqui a adaptação para uma gestante. A gestante não vai deitar em prona. Então, a gente precisa colocá-la de lado, abraçada com algo que lhe dê conforto. Y aquí vemos una posición para una gestante, ¿no? Ella no va a estar en una posición prono, obviamente, sino en una posición y donde ella también puede abrazar algo que le dé confort, seguridad. Nesse ponto, eu acho importante ressaltar o seguinte: em muitos casos, o cliente não precisa estar exposto, já que a roupagem dele não vai ser tão complexa. A roupa tem que ser pouca. Entonces, el doctor dice que no, el paciente no necesita estar tan expuesto. Puede usar una ropa más tranquila, ¿no? Más suave, para que No esté caso, común. precisa de exposição de pele, vai ter pouca roupa. E o lençol cobrindo é para evitar exposição desnecessária. Ok, entonces el paciente va a estar obviamente con poca ropa para poder recibir su masaje y la sábana le va a ayudar un poco para que no sea expuesto, para no exponer al paciente. Quando a gente vai abordar com um pensamento mais clínico, não necessariamente com massagem relaxante, como é o caso da imagem, a gente pode abordar somente o membro que necessita da técnica. E aqui você vê que só o membro está exposto. Entonces, cuando vamos a empezar allí el tratamiento, vamos a abordar, puede ser un masaje más clínico, no tiene que tener todo el cuerpo expuesto, solamente la parte a la cual va a ser tratada. En este momento estamos viendo un miembro allí inferior expuesto, que es el que va a ser tratado. Novamente, a posição para uma gestante, onde a gente consegue expor uma área de grande tensão, como as costas e a perna, vemos no allí caso. nuevamente una posición para una gestante, ¿no? Donde hay allí
gran exposición de sus, de su Las espalda. costas. Ujú. Sí. Y de su pierna también estaba allí. Bom, essa é uma imagem de um dos cursos que a gente fez, um dos primeiros cursos. E aqui vocês veem algumas das técnicas que eu vou estar mostrando, né? Uma das primeiras turmas. Aquí vemos una imagen que fue uno de los primeros cursos que el doctor también hizo y bueno, va a estar mostrando algunas imágenes allí. Ó, meu pai. Ainda de ¿Ese es tu cabelo. papá? Isso. Ay, bueno, ahí está el doctor Silvio, más joven, con cabello, dice. Quase, quase. Então, quando eu estava falando mais cedo para vocês sobre a mecânica corporal do terapeuta, é exatamente isso. Veja o posicionamento do meu pai. Cuando él estaba hablando de la mecánica corporal y posicionamiento, estaba hablando de esto. Miren la posición de su padre. A coluna reta e o braço bem firmado. La columna está recta y el brazo está bien firme. Los brazos están firmes. Contrário ao que a gente enxerga aqui. A aluna com a coluna completamente torta e o braço muito dobrado. Assim, ela gasta muita força e prejudica a própria coluna. Miremos que aquí hay un caso completamente contrario. Miren la alumna, ella está encurvada y sus brazos están doblados. No es la manera correcta. Então, aqui eu vou encerrar e ver o que vocês querem saber do que a gente pode esclarecer. Tudo bem? Tá bom, tá bom. Obrigada. Entonces, vamos a cerrar aquí y vamos a comenzar en el área de preguntas. Si hay preguntas, vamos a ir allí con Melisse. Buenas noches. Vamos a comenzar con la sesión de preguntas y respuestas. Melisse. Sí, buenas noches. Que Dios les bendiga. Noches. Gracias. Una pregunta, porque habló del masaje, que no se debe hacer masaje a los pacientes que tienen cáncer y no entendí muy bien qué era el problema. Y si no se puede hacer masaje, entonces tampoco se podría hacer lo que se llama la fricción con sal. A fricção com sal, até onde eu conheço... Entendi. A fricção com sal, até onde eu conheço, é uma técnica muito boa e utilizada para fazer esfoliação. É uma técnica excelente, mas quando eu digo que a gente não trabalha com massagem, eu preciso parar de falar um pouco, né, Ulisses? Você traduzir. Está bien. Lo que el doctor conoce de la exfoliación con sal, de la fricción con sal, es más utilizada para una exfoliación. Cuando él habla de no dar un masaje en una persona con cáncer. Quando a gente trabalha com uma pessoa com câncer e a gente faz qualquer tipo de fricção, a gente impacta diretamente o sistema linfático. Entonces, cuando él hace allí un masaje, vamos a trabajar directamente con el sistema linfático. E apesar de ser um dos grandes sistemas de defesa do nosso corpo, quando o indivíduo tem câncer, as células cancerígenas querem passear por esse sistema e se espalhar pelo corpo. Y sabemos que el sistema linfático pues es el sistema que nos da también, disculpa, me perdí. O sistema linfático é um sistema de defesa. Sim. E a célula cancerígena encontra nele uma via de acesso para o resto do corpo. Entonces sabemos que el sistema linfático es un sistema de defensa, grande defensa, pero cuando hacemos masajes sabemos que esas células cancerígenas digamos que quieren invadir
quieren irse por ese sistema también linfático, viajar por ese sistema linfático. Quando eu falei que o câncer de mama, quando retirada a mama, faz a mamoplastia que retira a mama, o médico tira o linfonodo axilar, o nódulo linfático da axila, justamente para não haver a propagação do câncer por esse sistema. Ok, entonces cuando el doctor habló, por ejemplo, de la mamoplastia, que es la cirugía, quitan las mamas, incluso él quita ese nódulo linfático que queda allí debajo de la axila, justo porque esas células pueden, incluso esas células malas, cancerígenas, pueden irse por ese sistema linfático allí. Então, quando eu vou abordar e o paciente ainda tem câncer no corpo, eu só abordo se ele não tiver mais salvação, porque a massagem vai aliviar a dor que ele sente, que é constante. E ele não vai mais ter cura, é um paciente que está em fase terminal. Se ele tem esperança de sobreviver, a massagem só vai prejudicar. Entonces, el doctor dice que él hace un masaje en una persona con cáncer que ya tenga un diagnóstico de que no se va a salvar, porque ese masaje sí le va a ayudar para aliviar el dolor, pero si hay un diagnóstico de que el paciente puede mejorar, mejor no, porque puede causarle pues, daño al paciente. Melis, ¿te quedó contestada tu pregunta? Sí, pero no entendí. Sí, entendí la parte del masaje y no entendí la parte de la fricción. Entonces, ¿la fricción sí podría o tampoco mejor no? La fricción de sal, ¿crees que interviene también en ese proceso de esplayar? Não é o sal em si o material utilizado, mas a técnica manual. Pode ser com sal, com creme, com o que quer que seja. A massagem, ela tem seus benefícios, mas ela tem os riscos. Então, se você for usar sal, óleo, não importa. A massagem em si, a técnica manual, ela pode ser uma causadora de metástase de câncer. Entonces, ok. No hacer, ¿no? No hacer, es la recomendación. Ha sido una clase muy, muy bendecida, ¿no? Muchas gracias, doctor Andrés. Y bueno, entonces vamos a continuar pues ya la otra semana. Por favor, todos ahí en el horario indicado que puedan asistir. Recuerden que esta clase queda grabada así y estoy pasándoselas ahí a sus grupos. Bueno, así que bueno, vamos a terminar por esta noche. Doctor, ¿usted quiere hacer una oración? Por favor. Bom, vamos orar. Ok. Querido Deus, amado Pai, obrigado Dios, por mais amado uma oportunidade gracias por más una oportunidad de estarmos aqui reunidos, aprendendo um pouco, discutindo um pouco e crescendo intelectualmente. de estar aquí reunidos, aprendiendo, interactuando un poco y aprendiendo juntos. Assim, com a tua graça, poderemos trazer sempre o melhor para os nossos semelhantes. Y así con tu gracia vamos a poder traer siempre lo mejor para nuestros semejantes. Abençoa-nos no nosso restante de noite, esteja conosco e nossos familiares, bem como nossos pacientes. Bendícenos, por favor, durante esta noche. Bendice a nuestros familiares, así también a nuestros pacientes. Guarda-nos e nos capacita cada vez mais para levarmos as tuas bênçãos. Te peço em nome de Jesus. Amém. Guárdanos y capacítanos, Señor, para llevar tus bendiciones cada vez más. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, Boa muchas noite a gracias, todos. doctora. Amén. Buenas noches. Gracias.